El eco del bambú. En lo alto de una montaña cubierta por neblina, vivía un joven llamado Ren, aprendiz de meditación. Había pasado años buscando una sola cosa, vencer sus miedos. Cada amanecer, Ren se sentaba frente a un bosque de bambú que danzaba suavemente con el viento. Cerraba los ojos y escuchaba el murmullo de las hojas, pero en su mente solo oía el ruido de sus derrotas. ¿Cuándo lograré mi victoria?, preguntaba al silencio. El maestro Caen, anciano y sereno como el agua quieta, observaba al joven sin decir palabra. Un día, cuando Ren volvió a mostrar impaciencia, el maestro le entregó una vara de bambú y le dijo: «Golpea la tierra hasta que escuches el sonido de tu victoria». Ren obedeció. Golpeó 1, 2, 10 veces, hasta que sus manos se llenaron de polvo y cansancio. Pero no escuchó nada nuevo. Solo el mismo eco que se perdía entre las colinas. Esa noche, mientras el viento soplaba entre los tallos, Ren comprendió que quizá la victoria no era un sonido, sino algo que nacía en el silencio. Cerró los ojos y dejó que el eco se apagara dentro de él. El sonido del cansancio. Al amanecer siguiente, Ren despertó con el cuerpo adolorido y las manos marcadas por el esfuerzo. Miró la vara de bambú recostada a su lado, como un reflejo de su propia obstinación. El viento soplaba suave, arrastrando consigo el perfume de la tierra húmeda. Cada brizna de aire parecía susurrar algo que él aún no podía entender. Ren se levantó, respiró profundamente, y volvió al mismo sitio donde había golpeado la tierra. Las huellas de sus intentos permanecían allí, cicatrices en el suelo, como si el monte mismo recordara su lucha. Golpeó una vez más, pero esta vez sin la rabia del fracaso. Golpeó con calma. Golpeó escuchando. El sonido era distinto, más liviano, más sincero. Ya no era el ruido del esfuerzo, sino el eco del presente. El maestro Caen, sentado bajo la sombra de un pino, lo observaba con una sonrisa leve. «¿Qué escuchas ahora, Ren?», preguntó sin levantar la voz. El joven cerró los ojos y respondió: «Escucho el cansancio saliendo de mí, como si la tierra me lo devolviera limpio». Caen asintió. Ese es el primer sonido de la victoria, cuando dejas de luchar contra lo que eres. Ren se sentó sobre el polvo, dejando la vara a un lado. Sintió el corazón latir con fuerza, no por agotamiento, sino por una quietud desconocida. Miró el horizonte y comprendió que el camino hacia la victoria no estaba en imponerse al mundo, sino en reconciliarse con él. El sol comenzó a elevarse, tiñendo el bosque de tonos dorados. Cada tallo de bambú parecía inclinarse, como si saludara su pequeño despertar. Ren inhaló el aire fresco, por primera vez, no quiso alcanzar nada. Solo permanecer. Y en esa quietud, algo dentro de él empezó a sanar. El río dentro. Pasaron los días, y Ren dejó de contar el tiempo. Ya no golpeaba la tierra, ni preguntaba al maestro por respuestas. Solo se sentaba frente al bosque, respirando con la misma cadencia que el viento entre los tallos de bambú. Al principio, su mente aún buscaba razones. ¿Qué significa la victoria? ¿Dónde se encuentra?, pensaba. Pero con cada amanecer, esas preguntas se disolvían un poco más, como hojas que flotan sobre el agua y desaparecen corriente abajo. Una tarde, mientras la luz del sol se filtraba entre las ramas, Caen se acercó en silencio y le dijo: «Cuando el río se aquieta, el reflejo se vuelve claro». Ren abrió los ojos y observó su propio rostro reflejado en una pequeña charca frente a él. El agua estaba inmóvil, y por primera vez se vio sin rechazo. Se dio cuenta de que había pasado años luchando contra sí mismo. Contra sus errores, contra sus temores, contra su historia. Había creído que vencer era derribar esas partes de su ser. Pero ahora comprendía que la verdadera victoria era abrazarlas. El maestro, viendo la expresión del joven, añadió con voz suave: «Tu enemigo no era el miedo, sino tu deseo de no sentirlo». «¿Entonces debo dejar que el miedo permanezca?», preguntó Ren. «Permítele estar contigo hasta que deje de tener nombre», respondió Caen. El viento volvió a soplar, y las cañas de bambú emitieron un sonido tan profundo que pareció venir desde dentro del propio Ren.
Sintió una vibración recorrer su pecho, como si la montaña respirara junto a él. Y por primera vez, comprendió que el silencio no era vacío. Era un espacio donde las heridas podían hablar y, al hacerlo, empezar a curarse. Ren cerró los ojos y escuchó ese silencio. Ese río interior que no pedía victoria, solo presencia. La rendición del corazón. Una mañana, Ren despertó antes que el sol. El aire era tan puro que podía sentir como cada respiración abría espacio dentro de él. El bosque seguía dormido, envuelto en una bruma plateada, y el canto lejano de un ave anunciaba el nuevo día. Ren se sentó frente al bambú, como había hecho tantas veces, pero esta vez no buscó nada. Ni respuestas. Ni señales. Ni victoria. Simplemente se dejó estar. Sintió el peso de su cuerpo sobre la tierra, el pulso en sus manos, el suave movimiento de su pecho al inhalar y exhalar. El viento le rozó el rostro, y en ese contacto simple descubrió algo que siempre había estado allí. La vida nunca había dejado de abrazarlo. Durante tanto tiempo había querido ser más, alcanzar más, demostrar más. Pero ahora comprendía que la verdadera fuerza no estaba en dominar, sino en rendirse. El maestro Caen apareció entre la niebla y se sentó a su lado. No habló. Solo permaneció con él, respirando el mismo aire. Minutos después, dijo con voz tan suave que apenas rompió el silencio. El bambú se dobla ante el viento, pero no se rompe. Ren asintió lentamente. He pasado años queriendo ser una roca, susurró, fuerte, firme, invencible. Caen sonrió. Y sin embargo, el bambú vive más que la roca. Porque sabe cuándo inclinarse. En ese instante, Ren sintió una oleada de comprensión recorrerle el pecho. No era una idea, ni una emoción intensa, era paz. Una paz que no necesitaba explicación. Dejó que las lágrimas corrieran por su rostro, no como muestra de tristeza, sino como testimonio de liberación. Cada lágrima parecía lavar una parte de su pasado, los intentos fallidos, los juicios, los reproches. Por primera vez, Ren se sintió liviano. No había ganado una batalla. Pero había dejado de luchar. Y en ese acto silencioso, el joven entendió lo que el maestro había querido decir desde el principio. La victoria personal no era sobre el mundo, ni siquiera sobre uno mismo. Era volver a casa, dentro del propio corazón. El viento sopló más fuerte, haciendo que los bambúes cantaran como un coro. Ren cerró los ojos y se unió al canto, respirando profundamente. El eco de su alma ya no era ruido, era música. El viento que enseña. Con el paso de los días, Ren dejó de ser el aprendiz impaciente que buscaba respuestas. Ya no preguntaba, ni necesitaba demostrar su progreso. Solo caminaba por el bosque con una sonrisa tranquila, como quien lleva en el pecho una lámpara encendida. Los otros discípulos notaron el cambio. Al principio, pensaron que Ren había abandonado sus prácticas. Ya no se esforzaba en meditar más que nadie, ni hablaba de superación o disciplina. Sin embargo, había en su mirada algo diferente, una calma que contagiaba. Un día, uno de los jóvenes monjes se le acercó y le preguntó: «Hermano, ¿cómo lograste vencer tu miedo?» Ren lo miró con amabilidad y respondió: «No lo vencí. Aprendí a escucharlo, hasta que dejó de gritar». El discípulo frunció el ceño, confundido. ¿Entonces la victoria no es vencer? Ren sonrió. La verdadera victoria es dejar de pelear. Cuando dejas de resistir lo que sientes, el miedo se transforma en comprensión. Y la comprensión se convierte en libertad. El joven no respondió, pero se inclinó en silencio. Ren lo observó marcharse, y comprendió que las palabras no eran lo importante. Lo que realmente enseña es la presencia, el modo en que uno respira, mira y camina. Más tarde, mientras paseaba junto al maestro Caen, este le dijo: «Has aprendido bien. Antes querías cambiar el mundo, ahora el mundo cambia a tu alrededor». Ren se detuvo, observando las hojas del bambú moverse al compás del viento. «No he hecho nada, maestro». Caen asintió.
Exactamente. Ese es el secreto. Ambos rieron suavemente, y el bosque pareció reír con ellos. El aire se llenó de una sensación de ligereza, como si la montaña entera respirara más libre. Ren comprendió que su victoria personal no era un punto de llegada, sino un estado de ser. La quietud en medio del cambio, la aceptación en medio del dolor, la paz en medio del ruido. Esa noche, mientras el sol se escondía, Ren encendió una lámpara frente al templo. No era un acto simbólico ni una ceremonia. Solo una simple luz para quien pasara y necesitara orientación. El maestro Caen la observó desde lejos y murmuró para sí. Cuando un corazón se ilumina, el mundo entero se vuelve un poco más claro. El espejo del conflicto. Una tarde, mientras Ren barría el camino que conducía al templo, escuchó voces alteradas. Dos discípulos discutían con vehemencia. Uno acusaba al otro de haber roto una vasija de té que pertenecía al maestro Caen. Las palabras se elevaban como piedras lanzadas al aire, y el aire mismo parecía perder su calma. Ren se acercó en silencio. No dijo nada. Solo tomó los fragmentos rotos del suelo y los colocó cuidadosamente sobre una tela. Ambos jóvenes, confundidos por su calma, callaron. ¿No vas a decir nada?, preguntó uno de ellos con frustración. Él rompió la vasija del maestro. Ren levantó la mirada, y con voz serena respondió. ¿Y qué prefieren reparar primero? ¿La vasija o el corazón que la juzga? El silencio se hizo profundo. El viento movió los pétalos caídos del jardín, y el sonido del bambú llenó el espacio vacío de palabras. Ren continuó. Una vasija puede volver a unirse con paciencia y oro. Pero las palabras duras, a veces dejan grietas invisibles que tardan mucho más en sanar. Los discípulos bajaron la cabeza. Entonces Ren se inclinó, recogió los últimos trozos y los colocó juntos, sin reproche, sin urgencia. Cuando el corazón está en paz, dijo, incluso lo roto sigue teniendo forma. Más tarde, el maestro Caen observó la vasija reparada. Los hilos dorados que unían los pedazos brillaban con la luz del atardecer. ¿Has aprendido el arte del kintsugi del alma, Ren?, dijo el anciano. Ren sonrió con humildad. Solo hice lo que la tierra me enseñó, maestro. No hay fragmento inútil. Caen asintió lentamente. Y esa es la victoria más silenciosa de todas, cuando el alma no se quiebra ante lo que se rompe afuera. Esa noche, mientras el viento recorría el bosque, Ren sintió que el eco del bambú ya no era solo un sonido. Era un recordatorio constante. Todo lo que cae puede ser levantado. Todo lo que duele puede enseñar. Y todo lo que se sana, ilumina. Ren cerró los ojos y respiró con gratitud. Ya no había miedo, ni prisa, ni lucha. Solo un corazón que comprendía. El jardín del reflejo. Con el paso de las estaciones, Ren se volvió parte del paisaje del templo. Su andar era tan silencioso que hasta los pájaros parecían confiar en él. Ya no era el aprendiz, ni el que busca la victoria. Ahora simplemente era. Los discípulos más jóvenes solían sentarse a su alrededor al caer la tarde. No esperaban lecciones formales ni respuestas, solo querían estar cerca, escuchar el ritmo tranquilo de su respiración, ver cómo observaba el mundo sin juicio. Un día, uno de ellos preguntó: Maestro Ren, ¿cómo sabremos si hemos alcanzado nuestra victoria personal? Ren sonrió, levantó una pequeña taza de té y dijo: Cuando el sabor del té sea suficiente. Los jóvenes rieron, pero su mirada se volvió más profunda. Ren continuó: La victoria personal no llega con un grito, ni con aplausos. Llega cuando puedes mirar tu propia historia sin huir de ella. Cuando tu pasado deja de doler y comienza a enseñar. Cuando ya no necesitas ganar, porque simplemente estás en paz. Un soplo de viento cruzó el jardín y movió las ramas del bambú. Los tallos se inclinaron con elegancia, produciendo un sonido suave y armónico. Ren los observó y dijo: Escuchen eso. Ese es el canto del mundo cuando uno deja de resistirse a su ritmo.
Los discípulos cerraron los ojos y permanecieron en silencio. Durante un largo instante, no hubo palabras, solo respiraciones que se mezclaban con el sonido del bosque. El maestro Caen, ya muy anciano, los observaba desde la distancia con una sonrisa que contenía el brillo de la satisfacción. Sabía que Ren había cruzado el umbral más difícil. Había vencido sin luchar, sanado sin huir y enseñado sin hablar demasiado. Al caer la noche, Ren encendió nuevamente la lámpara frente al templo. El resplandor dorado iluminó los rostros de los discípulos, y el viento llevó su luz hacia el valle. Allí donde antes había ansiedad, ahora solo había serenidad. Allí donde antes había búsqueda, ahora había presencia. Y en lo más profundo de su ser, Ren sintió que la montaña respiraba con él. Como si el universo entero celebrara su silencio. El eco eterno. El invierno llegó silencioso. El templo, cubierto de una fina capa de escarcha, parecía dormido bajo el aliento de la montaña. Ren se sentaba cada mañana en el mismo lugar, frente al bosque de bambú que ahora conocía como a sí mismo. Los tallos se doblaban suavemente bajo el peso del hielo, pero no se rompían. Ren los miraba y sentía que esa era también su historia. Haber aprendido a doblarse sin quebrarse, a ceder sin perderse. Una madrugada, el maestro Caen lo llamó a su lado. Sus ojos, cansados y serenos, brillaban con la luz de quien está a punto de regresar al silencio del que vino. Ren, dijo con voz casi imperceptible, ¿qué has encontrado al final de tu camino? Ren permaneció en silencio por un momento, respirando con gratitud. Luego respondió. He encontrado que no hay final, maestro. Que el camino no lleva a la victoria es el camino mismo. Cada paso, cada error, cada lágrima. Todo fue necesario. Caen sonrió. Entonces ya no necesito decirte nada más. El bambú te lo dirá todo. Aquella noche, el maestro partió como una llama que se apaga sin dolor. Ren encendió la lámpara del templo y la colocó frente al bosque, como había aprendido. El viento sopló y las cañas comenzaron a cantar. Ren cerró los ojos y escuchó. El eco del bambú ya no era algo fuera de él. Era su propia voz, su respiración, su corazón. Y en ese instante comprendió que la verdadera victoria personal es reconciliarse con el mundo, con el tiempo, con uno mismo. Que sanar no es borrar las cicatrices, sino aprender a amarlas como parte del todo. El amanecer se asomó lentamente sobre la montaña. La luz dorada tocó el rostro de Ren, y en su calma, el universo pareció inclinarse con gratitud. El eco del bambú se extendió por el valle, mezclándose con el canto de los pájaros y el murmullo del viento. Y así, sin esfuerzo, sin lucha, sin ruido, Ren alcanzó su victoria eterna. La paz de quien ya no busca nada, porque lo ha encontrado todo en el silencio.